Vecinos, familiares y amigos de Brian Nahuel Velázquez volvieron a movilizarse ayer por la mañana frente a la Fiscalía para reclamar justicia por el joven de 30 años asesinado el jueves por la noche en Barrio San Fermín. La protesta incluyó un corte total de la calle Mitre al 300 entre Rivadavia e Italia y volvió a poner en evidencia un conflicto barrial de larga data marcado por la violencia, las amenazas y la ausencia de respuestas estatales. Con estandartes pintados a mano, con las consignas Justicia por Brian y Perpetua para los asesinos, y también cartulinas celestes con fotos de los acusados por el crimen y de familiares directos de los mismos, los manifestantes hicieron visible un reclamo que excede el homicidio puntual y apunta de lleno a la convivencia forzada, hay que decirlo, con el clan Lucero Medina, señalado como responsable de una escalada sostenida en el tiempo de ataques armados, robos, amenazas, hechos de inseguridad, violencia, denunciado durante años sin intervención eficaz tanto de la justicia como de la policía. Brian Velázquez, recordemos, fue asesinado a quemarropa en calle Los Rosales al 500, mientras tomaba mate con amigos frente a su casa, a media cuadra de los domicilios vinculados con estas familias por demás conflictivas. Por el crimen fueron detenidos Tomás Medina el viernes al mediodía, alias El Mapache, señalado como el autor material, y su primo Laureano Chagas, no Laureano Lucero, como se había dicho en un momento, conocido en este caso como El Caniche, ambos mayores de edad. El Mapache, el que conducía la moto robada, y el Caniche, el que acompañaba. El Caniche arrojó primero un fierro contra el grupo de jóvenes, y el Mapache luego empezó los tiros. La bronca contenida, hay que decirlo, durante años estalló, hora después del asesinato, como ya había sucedido en diciembre, hay que mencionar, hay que recordar, y en este caso los vecinos incendiaron finalmente dos viviendas ubicadas en la calle Flor del Loto al 1400, donde residían los integrantes del clan Lucero Medina. Tras estos episodios, los ocupantes abandonaron el barrio y comenzaron a reubicarse en otras zonas de la ciudad. Se habla de que están usurpando una pequeña propiedad, una pequeña vivienda en un recreo bajando el puente Doctor Muñiz, donde hablan también que ya hay soldaditos en la zona, que están repartidos en el barrio La Palomita, y que algunos fueron para un lugar más apartado, detrás de lo que es el frigorífico, o lo que se conoce como el frigorífico El Ranquelino, empezando también a generar nuevos focos de tensión vecinal, donde ya ayer mismo se hablaba de que estaban empezando a juntar firmas para rechazar que se instalen por lo menos en una de estas zonas. Durante la manifestación, que fue pacífica y en silencio, prácticamente todas las personas que estaban presentes relataron haber sido víctimas o testigos de hechos de violencia o diferentes delitos protagonizados por miembros de esta familia numerosa, como decíamos, y muy problemática. Este lunes también se conocieron detalles de las detenciones. Laureano, el Caniche Chaga, fue aprehendido en la casa de un familiar ubicada en Fray Manuel de Torres, entre Santa Rosalía y Santa Elena, en el barrio El Quinto. En tanto, Tomás el Mapache Medina no fue detenido en ese lugar, sino en un domicilio del barrio Santa Marta, donde vive una tía que lo tenía en resguardo, si se quiere, en la intersección de las calles Los Crisantemos y Flor de Loto. Una vivienda que, contaban ayer, ya se encontraba bajo custodia policial. Es decir, lo que se había informado el viernes, después del mediodía, de que habían sido detenidos ambos en el mismo lugar, no fue tal. Vecinos que presenciaron el operativo, sobre todo el de Santa Marta, denunciaron también una escena provocadora, ya que aseguraron que la tía del acusado se reía en la cara de los vecinos y delante de los policías mientras sacaban esposado a Medina y lo subían al patrullero. El reclamo vecinal apuntó con dureza también contra la falta de respuestas previas. Denunciaron que los patrulleros solían parar en las viviendas del clan Lucero Medina y que en ocasiones efectivos salían, decían, riéndose, como recontentos fue la palabra que utilizaron, y que recién la policía actuó después de que mataran a un pibe inocente. Un joven declaró haberse salvado, una joven en realidad, haberse salvado de milagro la misma noche del crimen. Dijo que a ella también le gatilló el Mapache Medina, tanto a ella como a su pareja.
El suegro de Brian al respecto fue contundente cuando dijo que si le salían todas las balas, mataba unos cuantos. Como vemos ya hay más testigos en ese grupo que cuentan que no solamente tiró una, dos o tres veces, sino que tiró varias veces, accionó el gatillo y que le salieron como mínimo dos tiros. Una dirigida a Gabriel y otra el que le pegó a Brian y lo mató prácticamente en el acto. Y que murió Brian, de acuerdo a lo que contaba Gabriel, en sus manos, en sus brazos. Los vecinos también desmintieron una versión difundida inicialmente desde el municipio, desde el área de seguridad del municipio a los medios, que hablaba de conflictos previos entre víctimas y victimarios. Los vecinos dijeron que nunca discutieron Brian ni con el caniche ni con el mapache, sino que ellos siempre pasaban en moto, le decían cosas y le daban a cualquiera. Dice, otra persona sostuvo que no hubo un encono puntual, sino que mataron a quien se les cruzó por la mente esa noche. Los testimonios describen un escenario de extrema tensión marcada por tiroteos frecuentes, amenazas, ataques con piedras, con palos, con machetes, no solamente cometida por el mapache y el caniche, sino por la madre, la abuela. Dice que la abuela, por ejemplo, se jactaba al enterarse que su nieto había matado a una persona y que tendría que haberlos matado a todos. Y también denunciaron que muchas veces, valga el juego de palabras, las denuncias no prosperaban y que el clima de terror incluso alcanzaba a otros niños del barrio. Dice, una mujer contaba que sus hijos no podían estar ni siquiera en la pileta porque las balas le caían en el techo de su casa. Dice que los tiros eran a cualquier hora, por cualquier motivo, tiraban al azar o tiraban al aire, o si no, eran enfrentamientos casi todos los fines de semana con otras patotas, con otros grupos. También decía que nunca le pegaban a los Medina Lucero. Otra persona contó directamente que los menores del clan, ya nenes de 12 años, andan armados, y los más chicos, decían de unos 8 años, ya se los ve portando cuchillas. En tanto, la reconstrucción de la noche del crimen suma elementos aún más graves. Por ejemplo, los atacantes se movilizaban, como decíamos, en una moto robada minutos antes, tras golpear brutalmente a un joven, al que lo interceptaron debajo del puente de acceso oeste, entre que comunica el fondo de la loma con el San Fermín, pero además contaron que horas antes, o momentos antes, habían apuñalado a una chica debajo del puente del acceso oeste para robarle. Una mujer declaró en fiscalía ayer que fue golpeada. Contaban otros vecinos que recibió patadas en la cabeza y hasta la atacaron con ladrillazos en el rostro 24 horas antes del homicidio por mujeres del clan por una disputa con el marido aparentemente. Y esta persona aportó fotos y videos del hecho. Los vecinos aseguraron que realizaban un promedio, escuchen bien, de 12 llamados diarios a la policía o a las áreas de seguridad del municipio por hechos vinculados al clan, incluyendo intentos de homicidios, apuñalamientos, robos de motos, asaltos en la vía pública, escruches en vivienda, venta de droga, peleas. El día del asesinato aseguran haber hecho al menos 5 llamados al 911 sin respuesta policial efectiva. Cerca del mediodía hay que decir que ingresaron a la fiscalía la madre y una hermana de Brian Velázquez. Habían llegado desde San Andrés de Giles, porque Velázquez era oriundo de San Andrés de Giles, o al menos residía en San Andrés de Giles, hasta que formó pareja y se vino para Luján hace algunos años. Y finalmente los manifestantes anunciaron nuevas medidas, como por ejemplo que van a presentar una carta al intendente exponiendo toda esta situación, y para este martes, a eso de las 5 de la tarde, tienen previsto cortar la ruta provincial 192 a la altura del arco de ingreso al barrio San Jorge para seguir pidiendo justicia y perpetua para los asesinos de Brian Nahuel Velázquez.